Le tengo aquí ya un resumen de noticias. Resumen en imágenes. Les saludo con entusiasmo y estas son las noticias. La economía mexicana crecerá 3.3% en este año, por debajo del 4% que habría avanzado en el año que terminó, según pronostica el Banco Mundial en su informe sobre las perspectivas económicas en el orbe. El organismo considera que la economía mexicana continúa siendo sólida, pero la menor expansión que se anticipa para este año en México se debe a la desaceleración de la economía norteamericana, que tendrá un crecimiento de 1.9%, es el pronosticado, en este año que corre, a menos de que haya, digamos, cuestiones mágicas, ¿no?, en la Unión Americana, como una solución más expedita de los problemas políticos que se tienen, político-económicos que se tienen en los Estados Unidos. Las naciones en desarrollo deben de concentrarse en mejorar el potencial de sus propias economías y fortalecer sus reservas para enfrentar riesgos provenientes de la zona euro y de las políticas fiscales norteamericanas, advierte el Banco Mundial, cuando alerta sobre la persistente fragilidad del sistema financiero mundial. La Auditoría Superior de la Federación debe de revisar a fondo a 15 estados y 22 municipios más endeudados en el país para conocer su situación, lo que realmente pesa sobre ellos, pide el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el perredista José Luis Muñoz Soria. De llevar auditorías a los municipios más endeudados del país y a las entidades federativas más endeudadas del país. Que sepamos cuál es el estado real de las deudas, porque salen cifras en un lado, en otro, pero no tenemos cuál es el endeudamiento real. Muñoz Soria dice que el monto total de las deudas locales suma 406 mil millones de pesos, y la forma en que se ha disparado la deuda pone en riesgo la estabilidad económica de México. Pero aquí llegan los gobernadores y los presidentes municipales, se endeudan hasta con documentación apócrifa y nadie dice nada. Aquí no pasa nada, y más si están bajo el halo protector de un círculo político. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que me hubiera encantado que hubiera hablado de estos casos, ¿no?, reitera que no habrá rescate a estados y municipios endeudados, particularmente a los 8 ayuntamientos que ya tienen incumplimiento de obligaciones. Serán los propios gobiernos locales quienes tendrán que encontrar soluciones, para lo que sí ofrece asesoría la dependencia. Hay dos razones por las cuales la Secretaría de Hacienda no puede hacer un rescate, entendiendo por rescate simplemente enviar recursos a los municipios. La primera, porque no tenemos recursos para ello. Y segundo, porque el precedente que estaríamos generando y los incentivos que estaríamos generando no son los deseables. Mientras tanto, la calificadora Moody's bajó el nivel de la calificación del municipio de Acapulco y lo colocó en perspectiva negativa para una posible rebaja adicional, así como a la situación financiera de Mexicali, que pasó de estable a negativa. Por su parte, Fitch Ratings baja las calificaciones de Torreón y de Chetumal, Coahuila y Quintana Roo a perspectiva negativa por incumplimiento y débil postura líquida, o sea, débil liquidez en estos sitios. En la inauguración de la planta número 100 de la empresa Volkswagen en el mundo, ubicada en Silao, en Guanajuato, el presidente del Consejo Ejecutivo de la armadora alemana, Martin Birkenkorn, ratifica la confianza de la firma en México, país al que considera fundamental en su estrategia de crecimiento en la región para los próximos años. El presidente, en el acto, el presidente de la República, ratificó que su gobierno será aliado y facilitador de grandes inversionistas y generadores de empleo. La número 100 en el mundo, emblemática, relevante y particular para esta gran empresa y también para nosotros los mexicanos, porque sin duda acredita
y testimonia la confianza que hay de esta empresa en nuestro país. Por la tarde, Peña Nieto hizo un movimiento político de ajedrez, me gustó mucho, porque yo aquí le he argumentado que no puede ser que tengamos una democracia en donde no haya diálogo político entre las fuerzas que conforman a la República. No puede ser que haya una incomunicación total entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, como ha pasado desde que a Fox ya no lo dejaron entrar al Congreso y a Felipe Calderón solamente, ya sabe, lo dejaron pasar para tomar posesión. Además, no lo dejaron pasar, pasó como pudo y para dejar el poder, y no hubo otra presencia más de el presidente Calderón ante el Congreso. Entiendo que entre las cámaras, la de senadores y la de diputados, como en los perros también hay razas, yo creo que en el Senado se puede practicar un poco más a cabalidad una civilidad política. Ahí se presentó ayer Peña Nieto, llegó a visitar al Senado de la República para reunirse con los coordinadores parlamentarios de los tres principales partidos firmantes. Por cierto, estos tres únicos firmantes del Pacto por México: Ernesto Cordero, plurinominal; Emilio Gamboa, plurinominal; Miguel Barbosa, plurinominal. PAN, PRI y PRD destacaron este hecho inédito por tratarse de un acto político fuera de protocolo que no había ocurrido por lo menos en los últimos años. Fue un buen día para México, donde se mostró que hay voluntad para que avancen el Congreso y el Poder Ejecutivo Federal. Es una reunión de absoluto respeto de poderes, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Una reunión, repito, inédita, histórica. No hay ningún sometimiento por parte del Legislativo hacia el Ejecutivo, sino al contrario. Hay colaboración, hay respeto y así vamos a seguir trabajando. Lo dijimos con mucha claridad, no es un asunto de sometimiento, es un asunto de colaboración para poder concretar los 95 acuerdos que conforman el pacto. Y ya sabe, se desgarraban las vestiduras en la oposición. Esto no es un acto de sometimiento. Miren, estas aclaraciones son para párvulos. En este país no tendríamos por qué hacer este tipo de aclaraciones. El hecho de que un presidente... Es como si... Imaginen ustedes que llegue el primer ministro de Inglaterra al Parlamento y que diga, este no es un acto de sometimiento, pero vengo a ver con ustedes aquí. Nadie tiene que aclarar estas cosas. Pero pues, aquí seguimos con... Yo creo que es complejo, es una mezcla entre complejo e ignorancia. Y las declaraciones de ayer de Cordero y de Barbosa a mí me dieron pena. Porque en realidad lo que debieron de haber dicho es, este es un acto republicano de una democracia practicada con normalidad. Ya. No, no nos sometemos a nadie porque nosotros somos autónomos. Parecen adolescentes cuando dicen a sus papás, yo ya me mando solo. O sea, es pueril, es la palabra. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, a través de su presidente, manifestó el respaldo al Pacto por México en el marco de la... Ah, por cierto, hay una cosa que aquí, por lo que veo, brilla por su ausencia. Tanto me dicen cuando hablo de los plurinominales de que hay que quitarlos y hay todo. No, es que las minorías. ¿Dónde estaban las minorías en el acto? ¿Dónde están las minorías en las declaraciones de las mayorías? ¿Dónde están las minorías en el Pacto por México? Esto lo único que me viene a demostrar es que las minorías no sirven para nada, más que para sacarle dinero a usted. Bueno, en fin, manifestó la Cámara de la Radio y Televisión su respaldo al Pacto por México en el marco de la primera sesión del año del Consejo Directivo. La Cámara respalda toda iniciativa cuyo espíritu sea impulsar el progreso de la sociedad, de la economía y de la política en México, según dice el presidente Tristán Canales. El secretario de Gobernación dio a conocer 27 nombramientos en la dependencia, entre ellos, ¿se acuerda de la que fuera fiscal electoral María de los Ángeles Fromo? ¿Sí se acuerda de ella? Bueno, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal. Ardelio Vargas, titular del Instituto Nacional de Migración. José Ramón Martel, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ricardo de la Cruz Musalem, director general de Protección Civil. Son nombramientos importantes. Por otro lado, el secretario de Educación, Emilio Chuaifet, anuncia 12 nombramientos. Le destaco el de José Carreño Carlón, nuevo titular del Fondo de Cultura Económica, en relevo de Joaquín Díez Canedo. José Carreño Carlón, así como punto máximo en su carrera política, fue director de comunicación social del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Fue el David López de ahora. Ese fue Carreño Carlón. Le digo, Joaquín Díez Canedo, quien se va a hacer cargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Como por ahí escuché, es que es increíble, algunos comentaristas de tele me dan ternura. Raúl Cremaux, o sea, Raúl Cremó, director del Canal 22. María Enriqueta Cabrera, directora del Canal 11, me da muchísimo gusto. Raúl Cremó es un hombre muy culto, frente al Canal 22 no puede haber nada mejor. María Enriqueta Cabrera es una mujer, esta mujer estuvo en El Día. Esta mujer fue director de un periódico que ya no existe, que es el periódico El Nacional. Esta mujer ya ha participado en programas de opinión en radio y en televisión. Es muy buena, muy asertiva. Es una mujer de una gran calidad humana. Desde aquí te felicito, María Enriqueta. Yo creo que va a ser mucho y muy bueno mucho bien para el Canal 11. Al arrancar el proceso de afiliación y reafiliación en el PRD, su dirigente nacional, Jesús Zambrano, llamó a la militancia a demostrar que ese partido es la principal fuerza de la izquierda en el país y rechazar que el Sol Azteca esté en crisis. Fíjense, un partido o cualquier cosa que va hasta adelante en algo, no tiene por qué decir que va hasta adelante. Todo el mundo lo dice por él. El PRD no tiene por qué decir a través de Zambrano, somos la principal fuerza política de la izquierda. Pues se asume, ¿no? ¿Qué otra? ¿El PT? ¿Morena? ¿Movimiento Ciudadano? ¿Qué? Entonces no tiene que decir eso. Y otra dice que rechaza que el Sol Azteca esté en crisis. ¿Quién le preguntó? ¿No? Es como si yo llego y le digo a usted, hola, soy Pedro Ferriz de Con, no estoy enfermo, ¿eh? No, pues no. A un partido en crisis que obtuvo la votación de hace apenas poco más de 6 meses, como ahorita se refería, alrededor, en coalición con otras fuerzas, de izquierda de alrededor de 16 millones de votos. Hay izquierda en el PRD para mucho tiempo, para cambiar este país. Hay un PRD que va a seguir fortaleciéndose y que va a demostrar que es en quien debe encomendarse y a quien debe encargarse el destino de este país. ¿Ven? Sí, pues si hay un PRD, yo pensé que ya no había, pero dice que sí hay, o sea que qué bueno que aclara todo. Concertación Mexicana inició ante el IFE trámites para convertirse en partido político, a decir de el expanista, expresidente del PAN, Manuel Espino, mejor conocido como el Simpatías. No será una agrupación satélite ni paraestatal. Fíjense otra vez las aclaraciones, ¿no? No será una agrupación satélite. ¿Quién lo pensó? Ni tampoco paraestatal. ¿Y quién te preguntó? Sino un verdadero representante de los ciudadanos, dice. Óigalo. No somos un partido político más. Somos el partido político que sí representa los intereses de los ciudadanos, no los de un cacique, no los de un gobernante, no los de un grupo político, no de los caprichos económicos de un sector. No, dice, no somos un partido político más. No son partido político, Manuel. Lo quieren ser. En fin, ay. En Coahuila, oiga, esto es muy grave.
En Coahuila, 3 inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 3 inspectores de la SCT, o sea, representantes de la Federación, fueron encontrados sin vida en Torreón, horas después de haber sido levantados en la central de autobuses de Gómez Palacio. Fueron llevados por varios hombres fuertemente armados ante la mirada atónita de los viajeros. A pesar de que se activó el código rojo, los servidores públicos no fueron localizados a tiempo. Y esto a mí no me da una buena espina. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué se llevan a 3 inspectores de la SCT? ¿Por qué se los llevan? ¿Qué tiene que ver su actividad con el levantón? ¿En dónde y quién propone un reto así a la Federación? Ahí hay un mensaje. En el Estado de México se contabilizaron 7 ejecuciones más en hechos por separado en Valle de Chalco y Netzahualcóyotl, mientras en diversos operativos la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró 7 armas de fuego y detuvo a varias personas como posibles responsables de actos ilícitos. A pesar de que el robo de vehículos se ha incrementado 38.2% en el sexenio pasado, en 2012 el robo de vehículos se redujo en 12%, esto lo informa la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. No obstante, mire, el robo con violencia se incrementó al pasar de 38% en el 2007 al 55% el año pasado, dice Recaredo Arias, que es el director de la AMIS. Antes el estado de más robo con violencia era el Estado de México, ahora es Sinaloa con un 72.5%, sigue Guerrero con el 71.5%, San Luis Potosí con el 68.7% y el Estado de México ya se ubica en el 4º lugar con 65.4%. Fíjese, el lugar de robo con violencia más grande es Sinaloa. El lugar en donde más coches se roban es el Estado de México. Los autos más robados siguen siendo el Tsuru y la pick-up Nissan, el Jetta de Volkswagen y el Sentra también de la Nissan. En ese orden que le digo: Tsuru, pick-up Nissan, Jetta de Volkswagen y el Sentra. 2 personas mueren al estrellarse una avioneta en Cozumel mientras realizaba acrobacias para promover un festival aéreo. Las víctimas son el piloto especializado de nacionalidad estadounidense Fred Cabanas y el reportero de televisión Jorge El Chori López. Peritos de Aeronáutica Civil iniciaron una investigación sobre este percance. Se conoce que se pasó en el grado de dificultad del movimiento que estaba haciendo y el motor no aguantó. Sin consecuencias, el sismo de 5 grados, magnitud Richter, ocurrido a las 13:20 horas de el martes de ayer con epicentro a 23 kilómetros de Ometepec, en Guerrero. El temblor fue prácticamente imperceptible en esta capital e incluso no hubo la activación de la alerta sísmica ni la necesidad de activar un protocolo para este tipo de contingencias. En el mundo, una nueva masacre en Siria dejó 87 muertos, 160 heridos. Fíjense nada más los saldos, ¿no? En medio de una devastadora guerra civil que en marzo de este año cumplirá 1. Y ha sido muy desgastante. El campus de la Universidad de Alepo, la segunda ciudad más grande del país, fue escenario de 2 explosiones en el campus universitario, mientras los estudiantes hacían exámenes, y esto causó decenas de víctimas, en su mayoría alumnos y varias personas que se encuentran ahí como refugiadas. O sea, nosotros nos sorprendemos cuando llega un tipo y se pone a disparar en Newtown, en Connecticut, ¿no? Paz, 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 paz. Pero aquí 2 explosiones de bomba en una universidad deja 87 muertos y 160 heridos. Hasta el momento ha sido imposible determinar la responsabilidad de las explosiones, pues los rebeldes y el gobierno se acusan mutuamente. Opositores al régimen afirman que se trató de un bombardeo del gobierno, pero una fuente militar asegura que el desastre fue provocado por 2 misiles tierra-aire disparados por, más bien tierra-tierra, ¿no?
disparados por rebeldes que erraron el blanco y cayeron sobre el campus. Otras fuentes hablaban de coches bomba. Estados Unidos ofrecerá recompensas en efectivo a quien dé información que lleve a la captura de acusados de atrocidades por cortes internacionales. La nueva autoridad conferida por el presidente Barack Obama al Departamento de Estado norteamericano bajo una ley aprobada en el 2012 se aplicará también a involucrados en actividades del crimen organizado transnacional, como es el caso de el lavado de dinero, tráfico de personas, armas y bienes ilícitos. Obama mencionó particularmente a Joseph Kony, líder del llamado Ejército de Resistencia del Señor, a dirigentes del grupo M23 de la República Democrática del Congo y a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, acusados por tribunales internacionales de cargos que incluyen ataques contra civiles, asesinatos, violaciones, así como el reclutamiento y uso de niños como soldados y como sicarios. Los fuerzan a cometer atrocidades y no les dan alternativa a los niños. Se producen 2 tiroteos más en Estados Unidos, el primero en el Instituto Stevens de Negocios y Arte, en el mero centro de San Luis, Missouri, donde un estudiante dispara contra un profesor e intenta suicidarse cuando la policía se disponía a detenerlo. Ambos fueron trasladados a hospitales del área, ambos se encuentran en condición crítica. Horas después, en el estacionamiento de una preparatoria en Lexington, Kentucky, una balacera iniciada al parecer por una disputa dentro del inmueble dejó 2 muertos y 1 herido. Una corte superior de California declara culpable de homicidio en segundo grado a un niño de 12 años que mató a su padre, un dirigente regional neonazi, para la frontera con México. Joseph Hall tenía 10 años en el momento en el que dispara a su padre de 32, Jeff Hall. Le dispara en la cabeza mientras dormía. Estaba borracho en un sofá. El menor usó un revólver .357 de su papá. Ya un revólver .357 es un arma bastante seria. La defensa argumentó que el niño fue víctima de severos maltratos por su padre y actuó en venganza cuando cometió el crimen. Sin embargo, la Procuraduría descarta esta posibilidad con expertos y detectives que concluyeron que el niño tiene una maldad casi innata. Eso de casi, o la tienes o no la tienes innata, o sea, la sentencia será dictada al menor el próximo mes de febrero. Enfrenta una condena máxima de 11 años. El presidente Barack Obama presentará hoy un paquete de medidas específicas para endurecer el control de armas, incluida la prohibición de rifles de asalto, según las recomendaciones presentadas por el vicepresidente Joe Biden. En el acto que se llevará a cabo en la Casa Blanca van a estar presentes niños de todo el país que han escrito cartas a Obama tras la masacre de Newtown ocurrida en diciembre pasado. En tanto, Nueva York se convierte en el primer estado de la Unión Americana que refuerza de manera contundente la ley de armas en respuesta a la matanza de Connecticut, donde fueron asesinados 20 niños y 6 adultos. El gobernador Andrew Cuomo firmó una severa regulación sobre armas aprobada por el Congreso Estatal, centrada en las de asalto y cargadores de alta capacidad para rifles automáticos y semiautomáticos. La Asociación Nacional del Rifle consideró que la nueva ley es un asalto descarado a la segunda enmienda y a los ciudadanos respetuosos de la ley en Nueva York. Y con esto se hacen concursos de ver quién y cómo se opone sin temor a represalias a lo que la Asociación Nacional del Rifle propone y dispone, por lo que ve en el Capitolio. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, designó como canciller al ex vicepresidente Elías Jagua en la primera decisión que toma desde Cuba, operando desde Cuba, en donde convalece desde hace más de un mes de una 4ª operación practicada en su vientre en contra de un cáncer ventral. El anuncio del nombramiento lo hizo el vicepresidente ejecutivo y hasta ayer ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, en un breve acto protocolar en el que entregó a la Asamblea Nacional el informe de gobierno del 2012. Maduro, quien el fin de semana pasado viajó de nuevo a La Habana, afirma además que el presidente Hugo Chávez va remontando la cuesta, va avanzando. Aseguró que durante estos últimos días Chávez estuvo conversando con él y con otros miembros del gobierno sobre asuntos de carácter nacional. Un Boeing 787 de nueva generación de los Dreamliner
de la aerolínea japonesa All Nippon Airways aterrizó de emergencia en el suroeste de Japón con 137 personas a bordo debido a fallas eléctricas y presencia de humo en la cabina. Se trata del sexto incidente en 10 días por aparentes defectos de fabricación de estas caras aeronaves. La compañía ordenó dejar, son casi $400 millones lo que cuesta un muñeco de estos. La compañía ordenó dejar en tierra a sus 17 aparatos hasta primero revisar y corregir todo tipo de posible falla. También Japan Airlines decide inmovilizar a sus 7 Boeing 787 Dreamliner hasta que se completen revisiones pertinentes. Por cierto, este avión es el mismo que se pretende comprar para de hecho ya se ha hecho la operación para la presidencia de la República. Un Dreamliner 787. ¿Que tiene que ser? Sí, yo creo que sí. ¿Que hay que revisarlo? Bueno, pero sí. Y esto le pone a la compañía Boeing una prueba de fuego. Un avión, imagínense que sacas un producto nuevo y vienen estas consecuencias. Luego de haber pagado 4 por 3, 12, 5,200 millones de pesos por el aparatito. 5,200 millones de pesos.